¿Parto yo o parten ustedes con preguntas? Preguntas cuando son. Parto yo, muy bien. Tan pero participativos, en llamas. Bien, estábamos estudiando la Guerra Fría, uno de los periodos más entretenidos. ¿Y sabían ustedes que yo vi en vivo y en directo la caída del muro de Berlín? Así de anciana y mayor soy yo. Y fue muy emocionante. Tienen todos claro que la Guerra Fría, algunos dicen que parte inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, pero técnicamente yo creo que parte en el 48, que es cuando se firman los derechos humanos, y sobre todo, ¿vieron por ahí que dice por ahí, alguien hablaba de la cortina de hierro? ¿Vieron por ahí en algunos documentos que se le llamaba también a la cortina de hierro? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bien José, ya, bien Anto. Y ese concepto lo inventó un personaje histórico que es Winston Churchill. ¿Le suena Winston Churchill? ¿Sí? ¿Al Dani sí? ¿Niñas? ¿Le suena Winston Churchill? ¿No? Ya. Winston Churchill es el primer ministro de Inglaterra. Usted sabe que está en Inglaterra, está la reina, que es la jefa del Estado, y alguien que es temporal, que es el primer ministro, que es como nuestro presidente, ya como para ponerlo así. Winston Churchill va a ser el primer ministro y es demasiado importante y se pueden ver una película así, un peliculón, que yo no sé si está en plataforma, yo creo que sí, porque yo fui una de las últimas, de las únicas películas que he podido ir a ver al cine. Se llama, en español creo que la tradujeron como La hora más oscura, o The Darkest Hour, que es como cuando Winston Churchill, se escucha bien, ¿no es cierto? Que hay unos ruidos impactantes acá. Cuando Winston Churchill tiene que convencer al Parlamento de que hay que declararle la guerra a los nazis. Es pero espectacular la película y el actor que hace a Winston Churchill es pero demasiado parecido. Ya, el punto es que Winston Churchill sobrevive a la Segunda Guerra Mundial como primer ministro y cuando ya está entregando el cargo o cuando ya no es tan popular, él dice, ojo aquí, nosotros nos unimos con la Unión Soviética solo porque teníamos un enemigo en común, pero somos de verdad demasiado distintos y entre nosotros, es lo que dice en ese discurso, se va a levantar un telón de acero. ¿Por qué telón? Porque es como una cortina, es como decir una cortina, pero no sé por qué le puso telón, porque es como un teatro, yo creo. Y él dijo, este va a ser tan duro porque nosotros somos tan distintos que en el fondo va a ser muy difícil o si no casi imposible negociar. Y él entonces inventó este concepto de telón de acero, que su representación máxima es el muro de Berlín, porque era de hecho de concreto. Y Berlín, ustedes saben que se dividió y todas esas cosas. Entonces, lo que hemos estado viendo es que efectivamente se cumplió lo que decía Winston Churchill, que estas diferencias de verdad que eran irreconciliables, que eran dos polos totalmente distintos, pero, y aquí me voy a saltar como súper rápido, y les quedó claro por qué colapsa la Unión Soviética. ¿Qué pasó entre medio en estos años? Entre el 48 aproximadamente y el 89 o 91, más o menos, ¿qué onda con la Unión Soviética? Porque por muchos años, y yo me acuerdo, el socialismo era posible. O sea, la gente pensaba, y de hecho la Unión Soviética, sobre todo si vemos solamente la carrera espacial, igual parecía ser posible un mundo con esa forma de vivir. Entonces, pregunto, y sean súper honestos, ¿será necesario o les quedó así como algo claro la perestroika y las NOT y la situación de la Unión Soviética, que me pareció fascinante a mí? Puede que a ustedes les pareció lo más fome del mundo y lo entendería. Pero, ¿captaron en el fondo como el dilema que tuvo Gorbachev? Aquí abro micrófonos para decir sí, no, o la verdad que me perdí, no caché nada. Más o menos, Anto, más o menos, ya, perfecto. Ya, entonces, es que eso es re interesante lo que pasó con la Unión Soviética. Para entender el colapso de la Unión Soviética, tienen que pensar cómo era la Unión Soviética. Y básicamente, el mundo capitalista, que era nuestro lado, ya ese era nuestro lado, incluyendo a Chile un poco a la fuerza, el mundo capitalista tiene una economía abierta y asume que el régimen de gobierno tiene que ser democrático, ¿ya? Es decir, hay elecciones, hay presidente, hay un congreso, y usted tiene muchos derechos. Eso como en resumen muy sencillo del mundo capitalista a nuestro lado, que es como así ustedes entienden el mundo como tiene que funcionar. Bueno, durante la época de la Unión Soviética no funciona así, funciona al revés. Si en el mundo occidental la economía es libre y abierta,
que es la economía que nosotros tenemos ahora, usted puede ser un emprendedor y pague un poco de impuestos y todo bien, ¿ya? El mundo soviético es al revés. Todo lo controla el Estado. Las empresas más importantes son del Estado. Imagínense la luz, el agua, el gas, las comunicaciones, los remedios, toda tu vida, imagínate que todo, en vez de que tú tengas opciones de comprar, toda esa producción es del Estado o de estados como que le dan permiso, entre comillas, para negociar. Hasta ahí, ¿me siguen todos? Manden sus deditos para arriba, ¿sí? Ya. Entonces, eso por un lado, de economía cerrada. Por el otro lado, hay censura, no hay libre expresión. Y aquí en el lado evangélico de la fuerza hay testimonios muy potentes de, en el fondo, por ejemplo, el mundo socialista tiende a ser ateo o bastante poco cristiano, en el mejor de los casos. Se les ponen muchos problemas para las Biblias y todas esas cosas. Un poco lo que pasa en China, no sé si lo he escuchado, un poco Corea del Norte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay una película muy buena de un pastor que estuvo 20 años en campos de trabajo forzado. Y el año pasado estrenó la película, súper interesante, ¿ya? Entonces, no hay libertad de expresión, hay censura, hay un servicio secreto, no sé si vieron por ahí que decían la KGB, que nunca me aprendí las siglas porque son en ruso y son imposibles de decir. La KGB es el servicio secreto, que ahí anda espiando. No sé si han escuchado en China que hasta el día de hoy existe, por ejemplo, un Facebook chino, un Google chino, porque en el fondo todo está así, full control. Entonces, no hay libertad de expresión. Olvídense de libertad política. No hay elecciones. No hay elecciones presidenciales, no hay elecciones de parlamentario, o si lo hay, es como solo de un solo partido. ¿Ya? Es decir, hay un solo partido, que es el Partido Comunista en este caso, la Unión Soviética, y de ahí que de repente cuesta como entender eso. Luchi, para, por favor. ¿Ya? Estoy haciendo clase. A propósito de control. ¿Ya? Hay un solo partido y si ustedes se fijaron, en la Unión Soviética no había presidente, sino que es el líder del partido, es el líder del país. Entonces ahí vienen, en el fondo, y no hay elección, pues, es como se cocina entre el partido. Eso es un poco el funcionamiento de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por muchos años, y sobre todo hasta la crisis de los misiles y pasado para adelante, ¿ya? Funcionó bien, pero como están compitiendo con Estados Unidos, las economías cerradas por lo general no funcionan bien, a menos que tengáis un país así como increíble, que tenga todos los recursos posibles y que no estés en competencia con otra potencia, porque en el fondo perdieron la carrera espacial y eso son una cantidad de millones de dólares impactantes. Y además que, como no tenían todos los recursos, empieza a desgastarse la economía. Entonces, llega Gorbachev, yo siempre me acuerdo porque yo, como mi mamá era evangélica, y en esa época estaba como que todo el mundo creía que el mundo se iba a acabar, porque en verdad podía acabarse con la bomba atómica. No sé si lo vieron, lo googlearon. Googleenlo después, o al tiro, como tiene multiventana. Gorbachev era peladito y tenía una marca de nacimiento aquí roja. ¿Alguien lo googleó así? ¿O lo conocen? ¿Le suena? Bueno, el punto es que el caballero es pelado, ¿ya? Peladito. De hecho, todavía está vivo y vive de dar conferencias porque es un personaje histórico demasiado relevante. Y yo me acuerdo que era peladito y tiene esta marca, es un lunar rojo, de hecho. Ahora no sé de qué color estará el lunar, ¿ya? Entonces, acá algunos decían que era el mapa de la Unión Soviética y lo chistoso es que se parecía bastante. Pero otro, del lado sobre todo más evangélico, más rancio de la fuerza, y que creía que el mundo se iba a acabar una vez más, decía que era la marca de la bestia y que él iba a ser como el anticristo, porque en el fondo era súper opuesto al sistema capitalista y los cristianos no tenían libertad de expresión y bla, bla, bla. Ya, no resultó ni lo uno ni lo otro, la cuestión es que el loco tiene la mancha y le tocó. Pero el punto es que cuando llega Gorbachev llega a un país súper en un estado muy delicado, porque en el fondo ya la gente está medio descontenta de todo esto, con el líder anterior, que era, uno era Brezhnev, el otro era Khrushchev, todos tienen apellidos como súper raros. Cuando asume Gorbachev, en el periodo anterior ya se empezó a saber como las cosas malas que ocurrieron. Por ejemplo, se produce la desestalinización, que significa que Stalin deja de ser como el ídolo máximo y se empieza a saber todas las brutalidades que hizo Stalin. Stalin de verdad que ha sido uno de los gobernantes más terroríficos del mundo. Entonces la gente como que se desilusiona del sistema, están podridos de que en el fondo no tengan libertad de expresión, de que todo, el socialismo suena bonito hasta cuando usted quiere ser distinto,
porque en el fondo había gente súper destacada, científicos que no podían subir. Yo sigo a una humorista rusa que se llama Masha, bienvenido Tomás, que se llama Macha, no sé cuánto, que habla así como full, es bien divertida en algunas cosas, y ella cuenta su vida en la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, ella decía, pucha, si usted quería ser un deportista destacado, séalo, pero tenía siempre... Entonces, como que la gente se empieza a aburrir un poco de eso, empieza una crisis económica, y ahí es donde viene el momento clave que yo les decía que yo vi en vivo y en directo, que yo tenía 7 años, no era tan grande, pero hasta yo sabía que era un momento importante porque la misma gente alemana comunista, dice, ya estoy podrida de esto, y ellos votan con sus manos el muro. Ahora, hace rato que se sabía que ese régimen estaba bien colapsado y todas esas cosas, y es símbolo. Por eso yo creo que desde el punto de vista simbólico, social, la Guerra Fría terminó en el 89, aun cuando termina oficialmente en el 91. Pero imagínense que ustedes, es que yo encuentro que es muy potente, por eso les decía, yo cuando lo vi en directo, en mi poca conciencia del mundo y todas esas cosas, yo sabía que algo importante estaba pasando. Y de hecho, tengo amigos que han ido al muro y es gigante y todavía quedan. Entonces, como, que es potente. ¿Y cuál es el desafío de Gorbachev? Y ahí me di la vuelta demasiado larga, encuentro yo. Cuando Gorbachev asume, ve que la gente está chata, ve que es un país en crisis, ve que Estados Unidos la lleva culturalmente, económicamente, espacialmente, todo, así todos aman a Estados Unidos. Entonces dice, tengo dos opciones, que es lo que yo le expliqué en el video. Opción 1, me pongo más socialista, cierro más la economía, censuro más, o digo, estamos fallando, estamos guateando, dicho en español sencillo, y abro mi economía, negocio con Estados Unidos, y por lo tanto permito la libre expresión. ¿Cuál fue la alternativa que tomó? A o B, uno o dos. La primera y la segunda. ¿Me cierro o me abro a los cambios? ¿Cuál es la alternativa que él tomó? Uno o dos. Hágame con el dedito. Uno o dos, uno o dos, uno o dos. Dos, uno, dos, uno. Ya, pues chiquillas, sí, hay cámara. Uno. ¿Seguro, Dani? ¿Seguro? ¿Seguro? No sé. La dos. ¿Ya? Alternativa 2. Abro mi economía, abro libertad de expresión, en el fondo, hago tratados internacionales. Esa fue la alternativa que tomó, la 2. ¿Ya? La alternativa 2, que en el fondo fue, de hecho, hizo convenio, y ahí la gente está así. Porque la gente del Partido Comunista también se dividió en esas dos opciones. Haber sido Gorbachev es terrible, de hecho después quedó más pelado, más todo, más pálido de lo que era, porque en el fondo fue como alguna parte del Partido Comunista dijo, este es un traidor a los principios. Hay mucha gente, de hecho él tiene que renunciar en el 91. Hay mucha gente que le dice, oye, pero no, pues si teníamos que resistir, que aguantar, pero él fue más políticamente astuto, porque entre medio también era, espérense, a ver, no tengo los legos acá, pero era Rusia, la actual, no, la actual Rusia, más un montón de países satélites que se le empiezan a revelar. Ahí está Ucrania, Polonia, Estonia, Letonia, Checoslovaquia, pero queda la embarrada en el mundo, y se le empiezan a caer todos esos países. Entonces, esa es la primavera de no sé cuánto se llama, las revoluciones de primavera, que se producen un montón de hecho hasta el día de hoy, no sé si han visto que hay ciertos países de ese lado, que el comunismo está prohibido porque lo pasaron pésimo. Si ustedes ven, por ejemplo, Juan Pablo II, el Papa, que no sé si alcanzaron a conocerlo, pero ese Papa era súper anticomunista porque él era de Polonia, y en Polonia lo pasaron terrible los católicos porque hicieron unas matanzas, como la historia oculta de la cosa. Entonces, por ejemplo, en Polonia está prohibido, porque ellos tienen este trauma con los soviéticos. Entonces, no era ahí como, ya, y nos endurecemos, eso yo no creo que es una decisión bien poco sabia, porque en el fondo se hubieran revelado más, y quizás qué sería de Rusia, ¿ya? Entonces, aquí está, esta era Rusia y sus países de satélite, entonces se le empiezan a caer los países satélites, y está Rusia sola, casi sola, o como con muy poco apoyo. Entonces, del lado de endurecerse, yo dudo que hubiera sido eficiente. Entonces él toma la segunda opción, que para alguna era la peor del mundo y para otra fue la mejor, y de ahí vienen las dos palabras en ruso. Ahora saben dos palabras en ruso más, o deberían saber, no solo vodka, sino que también perestroika, que significa modernización. ¿Y qué es la modernización? Precisamente decir, ¿sabe qué? Vamos a tener que dejar de producir, él privatiza alguna empresa,
importa cosas, y Glasnost, que significa transparencia. ¿Transparencia? ¿Para qué? Sí, puedo decir, estamos en crisis. Sí, Stalin fue terrible. Sí, hemos hecho mal las cosas. Entonces, entre que empieza la perestroika y la Glasnost, y se cae el muro de Berlín, ya el sistema no da para más, y en el 91, en noviembre del 91, él dice, no va más. Se acabó la Unión Soviética, en verdad, los países satélites que se llaman, ya no están ni ahí con nosotros, y esto se acabó. Y ahí entonces, por lo menos políticamente, termina la Guerra Fría, porque los chiquillos que me escuchaban hacer la clase el año pasado, segundo medio, me han escuchado decir que técnicamente no ha terminado porque, por ejemplo, todavía existen los bloques militares. Uno, la OTAN, que era el del lado capitalista. Todavía existe como esta discusión, porque ahora en vez de la Unión Soviética, ¿cuál es el otro país que está ahí como haciéndole? Y de hecho, ¿te acuerdan que Trump al principio hablaba del virus chino y que esta era como una conspiración y no sé qué? Entonces son muy guerra fría. De hecho, ayer o anteayer salieron las noticias eh, que están como compitiendo por la vacuna. ¿Han cachado eso? Es como, ¿quién desarrolla primero la vacuna? Estados Unidos y China. Y eso es como, ¡ay, tan guerra fría que se ponen! También los respiradores. ¿Usted cree que China de buena onda mandaba los respiradores? ¿Mm? ¿Mm? Sospechosa la cosa. Entonces, como que hay ciertas lógicas de guerra fría. Y lo otro, ¿se han preguntado qué pasó con los misiles nucleares? Oye, recuerden los niños, activen las cámaras. Yo sé que no tenemos buen rostro, pero me carga hacer de clase al cuadrados. Gracias, chicas, son valientes. Eh, ¿qué pasó con las armas nucleares? ¿Mm? ¿Qué habrá pasado con las armas nucleares, niñas? ¿Usted cree que se desaparecieron todas? ¡No! No. De hecho, de vez en cuando también salen las noticias. Corea del Norte y Corea del Sur como que de repente se amenazan con bombardeos nucleares. Y ahí donde viene como donde uno dice activa el emoji de susto, porque gran parte de esas armas nucleares se pasaron a otros países que eran del lado, sobre todo soviética, de la fuerza. Irán, Afganistán, Pakistán, todos esos tan chicos que andan, Uzbekistán, todos esos tan enanos que andan por ahí, recibían armas soviéticas. O por ejemplo, si han visto, creo que es Rambo, el que hace una misión a Afganistán. Es una película muy antigua, y bueno, Rocky siempre pelea con los rusos, pero hay una en que hay una escena de Rambo en que pelea con uno de Afganistán, que fue la única guerra que perdió, pero en el fondo también ganó en cierta medida porque empezó a desarrollar su industria nuclear, y Estados Unidos ni hablar, ni siquiera transparente cuántas armas nucleares tiene. Por lo tanto, si en esa época de la Guerra Fría el mundo creo que podía destruirse como 5 veces con el arsenal, o sea, como que lo destruye y lo vuelve a destruir, ¿ya? En la actualidad no se sabe, porque en el fondo como ya no están compitiendo tan obviamente, pero siguen desarrollándose armas nucleares. Y es donde, por eso así como que a todos los que crecimos en la Guerra Fría, o lo poco que yo conocí de la Guerra Fría, a mí igual me da la pena porque cuando Corea del Norte hace ensayos nucleares, muy en Guerra Fría, Corea del Sur que va a decir, ¡ay, qué lindas armas nucleares! Obvio que va a competir. Entonces, en cierta medida emocionalmente, como que la Guerra Fría terminó, pero no terminó. Ya, preguntas, consultas. Si le da plancha, mándelas por el chat. ¿Alguna parte de la Guerra Fría o del fin de la Guerra Fría que no haya quedado clara? Pregunta ahora, calle para siempre, porque ahí tenemos que ir a Chile. O le doy nomás, sigo en mi monólogo histórico. Escriban en el chat. ¿Cuál era? Que, bueno, lo busqué en internet la otra vez y lo anoté en el cuaderno, que no ¿Ya? entendí qué era, que es el plan de los 500 días. El plan de los 500 días. No sé qué es, me salió en internet y fue como, ¿qué es eso? ¿Qué decía el plan de Es que no me suena tampoco. Así No sé. Voy a tener que googlearlo, no sé, Anto, ¿de dónde salía? ¿En el libro? Me dejaste, O sea, perdón, José, disculpa. ¿no? En internet, que estaba buscando sobre la unión para lo de los afiches. ¿Ya? Me salió eso. Es que yo me acuerdo de los planes de 5 años, que eran los planes quinquenales, pero ahí me mataste con... Porque la Unión Soviética, cuando recién asume Lenin y después de Stalin, hacían lo que se llaman los planes quinquenales, que se ponían metas de que en 5 años tenían que lograr ciertas cosas.
voy a tener que googlearlo. Pero tiene que tener como esa lógica de como en tanto tiempo, ta, ¿cachai? Como que hacemos Sí, esto. porque ¿Sí? Pero me dejaste metida, ¿eh? Voy a tener que averiguarlo. Pero es muy soviético eso. Si fuera de la Unión Soviética es como, lo vamos a lograr, así da lo mismo, que mueran 20 millones. ¿Usted sabe cuánta gente murió? Como 20 millones de personas en los campos concentración. Más que la guerra. Uy, no, sí. Pero ahora, esa comediante rusa que les digo yo, Masha, no sé cuánto que vivía en Chile, hace su análisis re bueno, a ver si la encuentro acá. Bueno, es muy chilena para hablar, demasiado chilena a veces encuentro yo, pero ella dice cómo era crecer en la Unión Soviética. Entonces decía, claro, tú tenías casa, tenías educación, tenías todo, pero todo igual de bien o igual de mal. ¿Te fijas? Porque en el fondo era como parejito. Entonces ella decía, mira, yo quería ser bailarina genial. Y bien, bacán, lo fui, pero no como yo quisiera. Hola, buen día, Tomás. Eso, pregunta sobre el fin de la Guerra Fría o aterrizamos ahí en Chile. ¿Cómo relacionarlo con Chile? Buena pregunta, Anto. José, perdón, voy a tener que googlear esa pregunta. Buenísimo. Perdón, que como estoy viendo ahí como multipantalla, capaz que después les diga Tomás y Daniel o Vicente. Ya, Anto, creo que no tengo dudas. Bien, buenísimo. Ánimo, Anto. Aunque se puede. Ya, entonces, avanzamos a Chile el ratito que nos queda. Bueno, en síntesis, cuando uno entiende como esta diferencia entre el polo capitalista y socialista, que eran irreconciliables, pero que claramente uno fue ganándole al otro, entiende mucho de las tensiones de esa época. Y entiende por qué cuando Cuba se revoluciona, queda pero un punto de tensión bastante poderoso, porque Cuba está literalmente al lado de Estados Unidos, y Cuba, que lo mandé por ahí, o lo mencioné en alguna conexión, si pueden ver esa película del Padrino, Cuba era el patio de juegos y el patio de diversiones prohibidas, con mujeres, droga y fiestas y todas esas cosas, de Estados Unidos, porque era una isla tropical, ¿sí? Bastante cercana a Estados Unidos. Y ojo, ustedes saben que en Texas, el estado donde están los casinos, ¿se acuerdan, no? Texas, donde están los casinos y todas esas cosas. Después de que Cuba se revoluciona, se hace este estado, el estado de Texas. ¿Texas o no? No, no es Texas. Nevada, donde están los casinos. ¿Se acuerdan de esas películas donde quieren asaltar el casino? Eso es producto de la Revolución Cubana. Y además que Estados Unidos intervenía mucho en la política cubana. Entonces ponía como presidentes que fueran, digamos, más influenciables por Estados Unidos. Entonces, ya, Revolución Cubana, al principio no era socialista y después es socialista porque Estados Unidos levantó un bloqueo. Pésima idea, ¿ya? Porque si no hubiera sido su socio, eventualmente nunca se sabe. De hecho, Fidel Castro va y se entrevista con los presidentes, como la historia que nunca te contaron como de la Revolución Cubana, no, siempre fueron enemigos. Es como un poco Venezuela también. Cuando levantan el bloqueo, ahí se hacen así como super mega socialistas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, Revolución Cubana, de ahí viene Nicaragua, todo mal con Centroamérica, y como que Estados Unidos dice, oye, se me está desordenando el barrio. Entonces de ahí empieza a entrenar militares, y donde queda, pero la escoba, la embarrada que no estaba en los planes, es en Chile, dando la nota alta, comillas, Chile, porque por primera y única vez en la historia de la humanidad sale elegido democráticamente, casi por empate técnico, eso sí, un presidente socialista, declaradamente socialista, es decir, había un dicho que tenían en Chile, que los comunistas y los socialistas chilenos eran tan comprometidos con la causa, que si en Moscú estaba lloviendo y en Santiago había sol, ellos, los comunistas chilenos, salían con paraguas. O sea, el mundo era como demasiado, es como, nosotros no pensamos en la actualidad así, como tan en blanco y negro, tan intensa, pero así era el mundo, así era bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El discurso estadounidense, y no sé si ustedes lo vieron en la propaganda, era como ellos son malos, ahí viene el famoso comen guau y todas esas cosas. Entonces como que se le desconfigura el naipe en el fondo, le pega una patada a la mesa, porque no estaba en los cálculos de Estados Unidos que saliera un presidente por elección popular, pues si hasta aquí funcionaba el discurso, y si ustedes ven de nuevo la propaganda,
es que ellos, de hecho, la mayoría de las veces era por revoluciones violentas, o tenían estos campos de concentración, que se sabía después con esta ley. Entonces, como en el 70, es como que se me cae todo el discurso. Entonces ahí es donde empiezan, y está demostrado ahora por documento, empieza toda una serie de conspiraciones estadounidenses para, en el fondo, hacer colapsar a la economía chilena. Y hay un dato re interesante. ¿Sabían ustedes que hay un terremoto que nunca se enseña y que el terremoto del 72, que yo siempre lo menciono? Porque hasta los 2 primeros años del gobierno Allende, la economía cerrada funcionó bastante bien, hasta que llegó un terremoto igual que en Chile y frustró los planes. Preguntas hasta ahí, hasta la relación América Latina-Estados Unidos, algo que no haya quedado claro, conceptos clave, ¿no? Concepto muy importante y que siempre lo preguntan en PSU, ¡despierta, Dani! En PSU y en exámenes libres, si es que llegamos a dar exámenes libres, nunca se sabe con esta cuestión cómo está, el concepto de la doctrina de seguridad nacional, o de, bueno, pero esa cuestión, doctrina de seguridad nacional, DSN, dice que hay enemigos, hay un enemigo mortal, fatal, que es el comunismo, que en teoría antes estaba solo en la Unión Soviética y ahora está dentro del país. ¿Han visto la serie Los 80 por esas cosas de la vida? ¿No? ¿Sí? La José. ¿Vio todas las temporadas, José? ¿No? ¿Hasta qué temporada llegó? Es que a mi mamá le gustaba, entonces me la veía cuando estaba viendo ella, entonces no sé cómo muy bien dónde. ¿Pero te acordás que había una espía, un agente del Estado, Sí, que se hace pasar por el hermano de Juan Herrera? ¿Te acuerdas? sí, ¿Y te acuerdas por qué él espía a la familia de Juan Herrera? Tienen que ver porque esa serie muy buena. la hija estaba peleando con un tipo que era, no sé, como socialista o algo así. Entonces, Era, ay, perdón. Ya. Entonces, eso fue. ¿ya? Y claro, porque en el fondo la doctrina de seguridad nacional decía que había que combatir al enemigo interno. Entonces, en la época del 80 en Chile, se creía en este enemigo interno, y de hecho había algo así como guerrilla socialista, y por eso el agente se hace pasar por el hermano Juan Herrera, para espiar por dentro. Qué heavy vivir en esa época. Si pueden ver los 80, es súper entretenido para ver el ambiente del Chile Guerra Fría, que era como muy tenso. O sea, ahora estar en pandemia y en la casa encerrados es trágico, hay que decirlo. Estamos chatos, ¿verdad? Sí, estamos chatos, ya. Más encima, ¿por qué hace calor? El invierno es más fácil estar guardado. Pero ahora con qué ganas de ir a la playa y no se puede, así. Yo juraba que ayer iban a relajar, ya, no funcionó. Pero imagínense que tenéis que estar guardado. Había toque de queda, y el toque de queda era más temprano. Había que estar guardado, y más encima, mi mamá me cuenta, pregúntenle a su familia si le puedo contar algo. Por ejemplo, que tú no podías opinar de política, porque al tiro era como, oh, este medio comunista, se cuida. ¿Cachai? O, por ejemplo, cierta música, ciertos libros, era bien del terror. A mí me pasó que... Profe, Sí, pregunte, ¿qué me habló? yo el Tomás, es que Hola, yo Tomás. estuve en un colegio, yo estuve en el Winter Hill, y ese es un colegio onda, que se crió en época de dictadura. Ya, perfecto. Y los profes nos contaban que onda era super gay, que mataron a sus compañeros y todo por opinar, por escuchar tipo de música, y el colegio se fundó en época de dictadura. Entonces fue la parte del colegio, se resguardaban algunos profesores que lo estaban buscando, y nos Perfecto. contaban que mataban a muchos profesores, amigos, por tema de cómo pensaban y qué opinaban en ese tiempo, y era como Del terror, mira, súper fuerte. hay una canción de Charly García que se llama Los Dinosaurios. Ya, estos son recomendaciones de Océano Total. Lucy, ¿ya? Que habla precisamente de eso, porque en el fondo siempre se habla así como, oh, del terror de los comunistas, pero en Chile, sobre todo los primeros 7 años, y súper buen aporte, porque yo también tuve una alumna en la universidad que salió del mismo colegio tuyo, se instaló un aparato de represión y de terror de verdad muy fuerte. Por eso les decía, testimonios como ese son súper conocidos, y colegios como el Winter Hill y otros, por ejemplo,
¿cómo se llama? Ahí en Santiago. De hecho, de ahí desaparecieron a 3 profesores que aparecieron después degollados, porque en el fondo era bien brutal la forma de pensar y como la onda del enemigo. ¿Qué enemigo? Si somos gente que vivimos en un mismo país. Pero Se bueno, están matando entre ellos. Era como un... sí, sí, una parte bien, bien trágica del pasado chileno. Ahora, ¿cómo entenderla? ¿Es porque la gente es mala? Sí, también. Y también porque en esta época la forma de pensar era como muy, así como muy radical. O estás conmigo o contra mí. Y como esto que estamos haciendo de dialogar, de conectarnos, olvídense. O sea, no, tú estás de acuerdo y yo no conecto contigo jamás, jamás, jamás. O te mataban. Claro, o te torturaban y te dejaban medio muerto. ¿Cachai? Entonces, lo más triste de todo es que en el mundo todavía quedan ciertos lugares que piensan así. Entonces, en el fondo ahí donde está la potencia de estudiar esta parte del pasado y no repitamos las lógicas de la Guerra Fría como excluyente, así tú no piensas como yo y chao. Buen aporte, Tomás, seco, seco. ¿Dudas respecto al contenido? ¿O algo más? ¿O algún otro aporte? Buenísimo, Tomás, gracias por el aporte. Ah, profe, sí, algo más, que Sí. es como yo, onda, tuve otra educación un poco mucho más distinta en temas de religión, ya que ese colegio, la religión es humanista, no es un tema de Dios. Uh-huh. Es como que nos enseñaban como, yo encontraba igual que no era una manera buena decir en el colegio, ya que onda, como que sentía como que no, que algunos compañeros míos, cuando hablaban de eso, les generaba odio. ¿Ya? Ver todas esas cosas, de las cosas que hacían, y como lo que está pasando ahora con los carabineros que están metiendo a todo el mismo saco. Y Claro. llegaba gente de otro colegio y que decía que éramos comunistas, pero era porque acá hay que ver en sí las dos visiones de los dos mandos, porque Pero, los dos hicieron cosas buenas y cosas malas. De eso yo estoy consciente, porque todos dicen, Pinochet hizo, pero Allende también hizo muchas cosas que también dejó que el país estaba mal. pero Entonces, buen es algo que punto. tenemos que ver y que todavía falta mucho en la sociedad, de que tiene que ver eso en sí y no estar solamente en un bando y en sí estar juntos porque somos un país, y no somos enemigos. Entonces, Pero qué es buen como... punto, pues, excelente punto, pues Tomás, porque en el fondo, si hay algo que yo he aprendido de haber crecido y ahora enseñar, lo cual me parece terrible, porque es básicamente enseñar mi juventud y mi niñez de la Guerra Fría, es que, no, es que es horrible. José, tú no te imaginas lo que es ver tu infancia en los libros de historia. Es precisamente eso, de entender que las lógicas de la Guerra Fría, de como en blanco y negro, así como irreconciliables, ¿se acuerdan de ese video que yo le hice de la huella del aceite? El mundo no es así. De hecho, capaz que hayan aceites que sean solubles y no nos enteramos. Entonces, pensar así tan en blanco y negro no nos hace bien. Incluso gente religiosa como yo, y como en la escuela, aún así entendemos que es un tema personal al final del día y te ofrecemos las posibilidades. Pero les hizo harto daño al mundo estas lógicas. Ay, perdón. Les había comentado que hoy día va a haber mucho bulla, porque estamos haciendo reggae. Y aquí está la Pepi en su modo excluyente. Duda, la última duda. Ahí está la Pepi. ¡Ah! No soporta a nadie. Muy guerra fría la Pepi. ¡Ah! Odia al maestro. Y pone esa cara de víctima. Otra. Profe, tengo una pregunta, pero es más, o sea, no sé. Yo, por ejemplo, en los Andes y en Viña también, durante este periodo del estallido social y todo, me encontré muchos carteles del Fuerte Patriótico Manuel Rodríguez, del Frente, Sí. y en los Andes me encontré muchos de Allende Vive, pero no tengo idea de quién eran. ¿Usted qué piensa? O sea, ¿que son como real Me queda o un que son minuto. una... Conectémonos Ay, la próxima semana. ¡Ah! Y partimos por ahí. ¿Te parece, Dani? bueno, Ya justo menos de un minuto. Se prendieron cuando queda menos de un minuto. Abrazos Ya, virtuales para todos. Muchas gracias por conectarse. Y queda pendiente esa pregunta del Daniel. Buen look, Tomás. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Va a quedar el video. Chao, chao. yo chao. Chao, niños. Chao.